Porque no te dejaría. Buenas noches. Bueno, falta todavía una gente, pero bueno, yo creo que vamos empezando para ir cumpliendo horarios. Y nada, los que vayan llegando se pierden mi discurso, que tampoco se pierden gran cosa, ¿no? Y andando. Bueno, pues os quiero contar un poco cómo empezó la gala de ingeniería, que comenzó ya en el año 2015. En ese momento el delegado era Roberto Carlos. Y en una reunión en Vigo comentamos que, siendo Vigo una ciudad con un tejido industrial tan importante y contando con la Escuela de Ingeniería Industrial, sería necesario organizar un evento en el que poner en valor la labor de los ingenieros industriales en la sociedad. Y, ¿por qué no?, mirarnos el ombligo y hacernos ver. De ahí surgió la primera gala. En ese momento contábamos con pocos recursos. Recuerdo que la escuela, por medio de nuestro compañero Juan Pou, que en ese momento era el director, nos cedió el auditorio en Torrecedeira para su celebración. No había catering y el vino español lo habíamos puesto en la delegación. Recuerdo que para ir de Torrecedeira a Camelias nos encontrábamos todos en la puerta de la escuela esperando en Vitrasa. A partir de ahí fuimos evolucionando y pasamos a celebrarlo en el auditorio de Abanca, después en el Museo Marco, las últimas en el Círculo de Empresarios de Galicia, y ahora, en esta 8ª edición, nos encontramos en el auditorio de Zona Franca. Por gentileza del anterior delegado, don David Regades, que nos propuso celebrar aquí nuestro evento, y gracias a las gestiones de la actual delegada de Zona Franca, doña Ana María Mejías, colegiada, compañera, profesora y amiga. Con todo esto, lo que quiero decir es que la gala de ingeniería se puede llevar a cabo gracias a la colaboración y el trabajo de muchas personas y organismos. Me siento en la obligación de dar las gracias a todos ellos: Zona Franca, Universidad de Vigo, patrocinadores, músicos, Ayuntamiento de Vigo, Diputación de Pontevedra, asistentes y, en general, a todas las personas que contribuís a que siga celebrándose. Porque la ingeniería industrial no solo se trata de máquinas y procesos, se trata de personas. Vivimos en una era en la que la sostenibilidad, la eficacia, la eficiencia y la adaptabilidad resultan esenciales. La población mundial sigue creciendo, los recursos son limitados y las expectativas y exigencias de la sociedad son cada vez más altas. En este contexto, la ingeniería industrial se convierte en nuestra aliada, buscando soluciones que no solo se adapten a las demandas actuales, sino que también sean sostenibles a largo plazo. En resumen, la ingeniería industrial es una fuerza silenciosa pero poderosa, que impulsa nuestra sociedad hacia adelante, nos ayuda a aprovechar al máximo nuestros recursos, a mantenernos adaptados y resilientes en un mundo en constante evolución. Su importancia no puede ser subestimada y es esencial que continuemos valorando y apoyando nuestra profesión. Muchas gracias y, sin más, cedo la palabra a don Juan Pardo Froján, que es el actual director de la Escuela de la Universidad de Vigo y que también nos ayuda y coopera cada vez que puede en todo lo que hace el colegio. Muchas gracias. Sacar un poquito la chuleta porque ya uno le va fallando la memoria, entonces para no dejarme nada atrás, pues nada, traemos aquí unas breves notas. Bueno, buenas tardes. En el día de hoy tengo que decir autoridades porque tenemos aquí a la delegada de la Zona Franca, también compañera de la escuela, de dirección, y bueno, buenas tardes también a todos los compañeros y compañeras que estáis aquí en esta gala, en este acto, ¿no? Una edición más, la 8ª gala. Para mí siempre es un placer estar aquí cuando me hacen la invitación en representación de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo. Y ya esta es mi 6ª participación. He de decir que bueno, ya no os aburriré en un futuro más con mis discursos porque el tiempo pasa, todo caduca y en el próximo año pues se supone que ya habrá gente nueva en la dirección, todo se pasa, ¿no? Entonces, pues bueno, para mí sin duda es un acto emotivo, si cabe este año digamos más, pero bueno, espero volver a compartir lógicamente este momento ya en otras circunstancias, ¿no? También, bueno, quiero lógicamente agradecer al colegio
en todo este tiempo siempre esa cercanía y esa colaboración que hemos mantenido en todos estos años. Y bueno, yo, como he hecho en anteriores ocasiones, en las galas anteriores, pues lógicamente poner en valor lo que es el papel de la ingeniería industrial, el papel que juega tan importante en lo que es el desarrollo creo que de nuestra sociedad, el beneficio y el bienestar que sin duda proporciona la ingeniería industrial. Ya poco más añadir después de lo que ha comentado Paula, ¿no? También el esfuerzo que venimos nosotros realizando pues, para que evidentemente tenga el debido reconocimiento, ¿no? Y yo quiero poner en valor realmente la profesión de la ingeniería industrial en torno a dos evidencias que cada vez son creo que más claras, ¿no? Uno es que cada vez asistimos a una mayor demanda del perfil profesional por parte de las empresas de nuestro entorno, de nuestra escuela, y no solamente de nuestra escuela, sino que en estos últimos años también estamos teniendo una importante demanda de empresas o del exterior que vienen a la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo, pues también a buscar un perfil que tiene un alto reconocimiento y un gran reconocimiento también internacional, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos que tratar lógicamente pues, de que ese talento, que es importante pues que se tenga esa experiencia, pero que ese talento y ese valor añadido se quede en nuestra comunidad, en nuestra ciudad. La segunda, creo que evidencia clara, es los puestos de relevancia, los puestos de alta responsabilidad que ocupan los ingenieros y las ingenierías industriales. Bueno, yo creo que también como ejemplo a mi compañera Ana Mejías y a otros muchos compañeros que vienen ostentando puestos de alta responsabilidad. Sin embargo, a pesar del gran papel que desempeña la ingeniería industrial en todos los ámbitos en el que desarrolla su actividad, insistir, porque es algo que tenemos que, creo que ahí no relajarnos, en la importancia de seguir trabajando, porque las actuales reformas que ha habido en los últimos años dentro de lo que son los sistemas educativos, realmente pues no han sido unas reformas que hayan dado visibilidad o que hayan puesto en valor realmente lo que es la profesión del ingeniero o de la ingeniería industrial. Con la reforma de los sistemas educativos, desafortunadamente la ingeniería industrial no se ve realmente como una titulación en sí misma, lo que se ve es como una segunda parte de una continuación de algo, ¿no? Y eso es algo con lo que tenemos que trabajar y tenemos que tratar de esa situación, revertirla y tratar de potenciar mucho más el papel de la ingeniería industrial. Desde luego, desde las confederaciones de directores de las escuelas de ingeniería industrial de toda España se han hecho muchos esfuerzos, se están haciendo muchos esfuerzos, pero bueno, lo único que se ha conseguido, bajo mi punto de vista, es una cuestión puramente, creo que algo estética, y es que, que en el reciente Real Decreto de 822-2021, donde se regulan ahora los estudios universitarios, que haya una disposición adicional para los estudios de arquitectura y para los estudios de ingeniería, para lo que se define como los PARS, ¿no? por los programas académicos de recorridos sucesivos, pero que no dejan de ser un poco un parche para intentar darle esa visibilidad a lo que es la titulación, a lo que es la profesión del ingeniero industrial, ¿no? También bajo mi punto de vista, y esto ya es una impresión también un poquito personal, igual no es, también ya lo comenté en la anterior ocasión, pero con el paso del tiempo uno va teniendo más evidencias, y es cierto que lógicamente los tiempos cambian, pero creo que se está cometiendo un error estratégico en el planteamiento de las nuevas titulaciones. Creo que no se está haciendo bien las cosas, se está actuando más por temas de moda que realmente en buscar titulaciones con contenidos y con perfiles que se adecúen a los importantes retos a los que tenemos que hacer frente, ¿no? Y al final la conclusión a la que llegamos es que siempre quienes tienen que sacar, o siempre los que tenemos que sacar las castañas del fuego, somos los ingenieros y las ingenieras industriales, ¿no? Por eso, por lo que decimos, ¿no? Por esa amplia formación, por esa transversalidad que tenemos, que nos permite trabajar en cualquier campo, en cualquier ámbito, ¿no? También, una vez más, quiero aprovechar esta oportunidad para expresar la sensibilidad que tiene la Escuela de Ingeniería Industrial por poner en valor lo que es esta titulación. Somos una escuela de ingeniería industrial, a pesar de que tenemos otras titulaciones y que
bueno, pues estamos tratando de adaptarnos a las nuevas circunstancias, pero nuestro ADN, lógicamente, es la ingeniería industrial, ¿no? Y entonces, pues bueno, tenemos que seguir trabajando pues, para tener una formación de calidad, una escuela, digamos, de prestigio y que salgan personas con capacitación para desarrollar esa actividad profesional de manera rigurosa y de manera que sea eficiente para la sociedad. Por eso lo que quiero es manifestar el compromiso que tiene la Escuela de Ingeniería Industrial por intentar, lógicamente, cambiar un poquito esta situación y que el papel de la ingeniería industrial sea mayor y que tenga mayor reconocimiento. Y en ese sentido, pues durante el primer semestre del año 2023, quizá algunos de vosotros o algunas de vosotras hayáis tenido ocasión, hemos abierto un proceso de reflexión estratégica durante 6 meses con participación de diferentes grupos de interés, pues lógicamente, pues bueno, pues para ver un poquito el rumbo de la escuela en un horizonte 2024-2030, ¿no? Ha sido un proceso de reflexión muy intenso, creo muy interesante, que ha puesto algunas cosas, digamos en evidencia, ¿no? Y yo lo que quiero resaltar que una de las cuestiones fundamentales dentro de ese proceso de reflexión estratégica es la necesidad de potenciar más lo que es la ingeniería industrial, lo que es el máster en ingeniería industrial. Y dentro de las acciones prioritarias que nos hemos marcado de cara a este horizonte 24-30, pues es intentar analizar ese plan de estudios para darle, creo que un enfoque diferente, más adecuado o más acorde a las, digamos, exigencias actuales, pero sin perder lo que decía, la esencia de la calidad y lo que es el rigor. También dentro de lo que es ese proceso de reflexión estratégica y dentro de esa línea de calidad y de rigor, también la apuesta por mantener lo que es el reconocimiento, la acreditación internacional. De hecho, pues en estos días, ya desde el principio de año, pero en estos días intensamente, estamos en el proceso para la renovación de la acreditación del sello internacional AREC, ¿no? Cuando tuve la primera participación allá en el año 2018, pues habíamos obtenido, siendo la tercera escuela de ingeniería de España que había obtenido el sello de acreditación internacional AREC, después de haberla tenido pues, escuelas como la de Valencia o la de Madrid, ¿no? Y tras 6 años, pues ahora estamos en esa apuesta de renovar esa acreditación, ¿no? Y ha sido también otro de los espaldarazos de esa reflexión estratégica, ¿no? De mantener, lógicamente, bueno, pues esa acreditación, lo mismo que en el resto de titulaciones de la escuela, ¿no? Son muchas las cosas que tenemos que hacer, pero bueno, yo creo que hemos puesto ya ahí esa prioridad. Estamos intentando poner esos cimientos pues, para intentar revertir un poco la situación, porque realmente esa demanda, lo que estamos un poco notando, es que la gente pues, que debiera acceder a esos estudios de máster está en un porcentaje inferior al que nos hemos marcado como objetivo, pero yo creo que estamos emprendiendo una serie de acciones y nuestra idea es, ahora estamos en torno a un 10% de la gente que entra a la escuela, no tenemos problemas de entrada, realmente en la escuela están entrando más de 500 personas actualmente, no tenemos, lo que sí tenemos es esa dificultad, muchas veces por la propia situación en la que vivimos, en la que ya los titulados, los graduados, ya, bueno, pues en una primera fase encuentran trabajo y muchas veces ya no deciden dar ese siguiente paso para ampliar esa formación, ¿no? Y lo que nos hemos marcado como objetivo en ese horizonte 24-30 es intentar, bueno, pues estar llegar al 15%, entre el 15 y el 20%, entre el 15 y el 20%, ¿no? Tenemos que hacer mucho esfuerzo, primero para revertir un poquito la tendencia de estos últimos años, que es general, no es una cuestión únicamente de la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo, que es un poquito general. Tenemos que intentar revertir esa situación y, lógicamente, bueno, pues yo creo que es una cosa que tenemos que hacer entre todos y en ese sentido, bueno, pues yo espero que también sigamos colaborando con el colegio pues para emprender nuevas acciones que fomenten el que la gente quiera estudiar bueno, pues, ingeniería industrial, ¿no? Además es el ADN de nuestra escuela. Como siempre, bueno, pues nuestra disposición a seguir trabajando y colaborando como hemos hecho en estos años, porque está claro que nos une lo mismo, es ese compromiso y esa pasión que tenemos por la ingeniería industrial y además por la importancia que representa la ingeniería industrial dentro del desarrollo de cualquier sociedad y, como también decía Paula, ¿no? En una ciudad con un sector industrial creo que de primer nivel
pues lógicamente tenemos que tener también una escuela de ingeniería industrial también de primer nivel como hasta ahora. Yo ya no me extiendo más porque creo que ya ha pasado un poquito del tiempo. Agradecer nuevamente al colegio la invitación y nada, tenemos que seguir trabajando, pues darle esa mayor visibilidad y ese mayor reconocimiento a la profesión del ingeniero industrial, porque sin duda es algo que es fundamental pues, para el desarrollo y para el bienestar de las sociedades. Muchas gracias y es un placer volver a estar aquí con todos ustedes. Bueno, pues doña Ana María Mejía Sacaluga, vocal do Estado do Consorcio da Zona Franca de Vigo, le cedo la palabra y que sepáis todos que gracias a ella las instalaciones hoy son gratis. Gracias, Paula, eso ha sonado a fiesta rechada, que por supuesto la habrá. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos, y la verdad es que es una satisfacción el estar hoy aquí, compartiendo este acto que también he compartido en otras circunstancias, en otros lugares, como también colegiada, pero ejerciendo, bueno, pues un papel hoy de anfitriona de lo que es la sede del Consorcio de la Zona Franca de Vigo, que con tanto acierto pues se decidió, y el anterior delegado, David Regades, decidió apostar por traerlo al centro de Vigo, de generar este espacio de economía, este espacio de dinamismo y de innovación y de encuentro, y que sea eso, una casa también pues abierta para todos los colectivos y todas las entidades que quieran trabajar por eso, en pro de la economía de Vigo y todo su entorno. Hace este septiembre pasado, hace 30 años que me titulé como ingeniera industrial en la Escuela de Ingeniería. En ese caso era la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Vigo. 30 años ya, después ya fueron otros 4 añitos más o un poco más, pero que me doctoré. Y en ese momento opté por vocación por la docencia. Después de haber hecho 6 años de una carrera larga, dura, difícil, pues opté por quedarme en la escuela y contribuir un poco al equipo de docentes para continuar la senda de ese trabajo de formación. Casi sin tener mucha idea, me topé con la necesidad de investigar. Eso de la investigación no estaba ni en mi mente, porque realmente eso, yo había terminado y quería simplemente dar clases, ser profe. Y entonces empezamos ese mundo de la investigación, con la tesis doctoral, con proyectos, y la verdad es que tengo que reconocer que lejos de ese concepto de investigación abstracta o de alguien que se mete dentro de un despacho y no ve el mundo, al contrario, ¿no? Nuestra escuela siempre ha sido una escuela con una proyección investigadora muy orientada a la transferencia, a la colaboración con el mundo industrial, empresarial en general. Como diría mi compañero Juan, de Organización Industrial, el Action Research, eso que nos gusta decir así un poco más técnicamente. Y eso me permitió pues, crecer también a nivel formativo, ¿no? Y después ejercer eso de, bueno, pues evidentemente la ingeniería industrial sigue estando un poco en mi actividad diaria. Pero luego entré en contacto con una faceta de la ingeniería industrial, que es la gestión, la buena gestión. Y nada mejor que hacerlo en casa, en la Escuela de Ingeniería Industrial. Yo no sé cuántos años llevo de subdirectora, no quiero decirlo, pero dentro de nada deben ser 20. Y han pasado, yo he sido la subdirectora con 3 directores diferentes. Y eso, aparte de haber sido pues un honor y una satisfacción y un aprendizaje, me ha permitido seguir viendo que esa gestión diaria y cotidiana de lo simple que parece, ¿no? Son recursos, es planificación, es organización, es gestión de calidad, es resolver problemas en momentos concretos. Entonces todos los escenarios, independientemente que sea Stellantis, una empresa del sector de la alimentación o de la pesca,
un sector tecnológico, una ingeniería o una administración, pues ahí la ingeniería industrial tenía en mí esa base de decir, me noto que sigo siendo ingeniera industrial haciendo estas cosas. Y llegó el momento de, bueno, de por una invitación a la que, como no sé, yo de estas cosas que una cosa lleva a la otra y no sé decir que no, pues me ofrecieron la posibilidad de formar parte del equipo de gobierno de la Alcaldía de Vigo. A propósito, aprovecho la ocasión para pasaros el caluroso afecto de nuestro alcalde, Abel Caballero, que no puede estar aquí, le encantaría saludaros, pero por problemas de agenda no puede estar. Y en ese momento, pues dices, bueno, ahora saltas como a la política, esto es otro mundo, es otra historia. Al final, la política está al servicio y la política local al servicio de la ciudadanía. Y a mí volvió a tocarme una tarea relacionada con lo transversal, con la innovación, con las relaciones con los diferentes colectivos que tenían problemáticas. Y otra vez volví a notar que yo seguía ejerciendo de ingeniera industrial en ese trabajo de, digamos, política, ¿no? Y evidentemente compatibilizando mi amor y mi pasión, que es la docencia, porque bueno, pues esta situación de estar pues eso, como a media jornada, ¿no? O eso de dedicación parcial, que se llama. Y al final, pues es curioso, ¿no? El día de hoy de estar aquí representando a una institución como vocal sustituta del delegado especial del Consorcio de Zona Franca del Estado. Es increíble porque en ese momento una institución a la que también ves desde fuera como bueno, una administración con la que se colabora, el tener la oportunidad ahora, yo formaba parte del comité ejecutivo y por lo tanto conocía los proyectos, etcétera, pero desde un punto de vista como más, bueno, conceptual. Y ahora que llevo estos meses pues ejerciendo un poquito esta tarea interina, el descubrir realmente todo el equipo que hay aquí en el consorcio, bueno, aquí y en todos los ámbitos de polígonos y sedes y edificios que tiene el consorcio de Zona Franca, y ver realmente que es una administración que es su ADN es puramente generar economía, generar dinamismo, generar innovación. Primero a través de una base que es suelo industrial, ¿vale? Porque no podríamos desarrollar nada de nuestra actividad si no tuviéramos esa parte físico-tangible, ¿no? Que es el suelo industrial. Pero a partir de ahí empieza todo un conglomerado de proyectos, de apuestas por aceleradoras, por formación, tanto para ayudar a las empresas pues por ejemplo, a la internacionalización, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora mismo ya en un contexto muy innovador y muy decisivo de proyectos estratégicos que tienen que dar soluciones a cuestiones de base para el futuro de la industria y de la economía de Vigo y nuestro entorno, como es la energía, como es digamos, las infraestructuras, el transporte y tantas otras cosas, ¿no? Y claro, al final el sentir que ante todo y en base a todo soy ingeniera, bueno, doctora ingeniera en este caso, doctora ingeniera industrial, pero que realmente la satisfacción de lo que estoy haciendo es sentir que estoy respondiendo a mi base profesional, no os podéis imaginar, es una experiencia increíble, ¿no? Creo que también el equipo agradece y bueno, pues está pues, muy ilusionado en el sentido de decir, caramba, pues con Ana se abre, este periodo está siendo muy cómodo, muy ilustrativo, muy enriquecedor por ambas partes, ¿no? Y ahora sí quisiera decir que esta visión que me ha permitido ver de las administraciones, tanto la local como la del Consorcio de Zona Franca desde dentro, eso que tanto decimos, la colaboración, empresas, administraciones, el mundo universitario, no puede ser un eslogan, tiene que ser, es una realidad, pero yo creo que muy pocas veces lo ponemos en valor como todo el trabajo y todos los buenos resultados que hay de esa buena colaboración, ¿no? Al final los resultados se ven,
se ven. Volvía yo ayer de Córdoba, vía Madrid, porque recogíamos el reconocimiento de 20 años del Parque Logístico Tecnológico de Valladares, ¿no?, que nos daba la Asociación Española de Parques Tecnológicos. Y claro, al final dices, caramba, 20 años no es nada, como dice el tango, pero sí que son. Y cuando al final dices, esto empezó con un germen, con unos terrenos, con esto y tal, pero cuando acabas viendo todo lo que hay ahí instalado y en todos los polígonos de nuestro entorno, te das cuenta que estas administraciones, como la Zona Franca, en colaboración con el mundo industrial, con los colegios profesionales y con la universidad, hacen que todo esto sea una realidad y que hagamos que hoy Vigo sea la ciudad que es. Y a mí ahora me gustaría acabar pues compartiendo con mi compañero y amigo Juan Enrique Pardo esta visión un poquito de la ingeniería industrial ahora a nivel de formativo, ¿no? De ser aquella titulación de largo recorrido donde, bueno, pues era cuando entrábamos en primero, decíamos, no, yo ya hasta el final, veíamos allí arriba, ¿no?, en las escaleras hacia arriba, las últimas clases, ¿cuándo llegaré a aquella clase del fondo, no? Ahora es este mundo pues un poco más Bolonia de los grados, los másteres, y han introducido pues una especie como de bolsa general donde parece que todas las formaciones, que evidentemente todas son muy válidas, muy lícitas y muy interesantes, pero que cada una cumple su labor, su cometido, su enfoque. Estamos un poco todos ahí. Como decía Juan, parece que un complemento. Y yo creo que todos y todas los que estamos aquí somos conscientes de que, ya lo hemos dicho y no hace falta ahondar más, la situación actual es absolutamente de cambio de era. Estamos en un momento disruptivo, tanto en lo positivo como en lo negativo, ¿no? En lo positivo es que las nuevas tecnologías nos están permitiendo hacer ahora cosas que ya veníamos, ya venimos fraguando con esa automatización y con toda esa informatización que hemos ido haciendo muy bien hecha y muy bien planificada por parte del tejido empresarial y acompañado también de los colegios, de las asesorías y también del talento que sale de nuestra escuela, pero ahora es un momento donde evidentemente las posibilidades que nos da la tecnología es increíble, ¿no? Y ahí hay una de ellas que es como que la más que está en boca de todos por el riesgo también que tiene, ¿no? Sobre esa parte que decía un poco negativa de la inteligencia artificial, que si nos dejamos llevar quizá por el vamos a aprovechar el oportunismo o la oportunidad de negocio o de, no sé, o de notoriedad de sacar partido a esto, a lo mejor llega un momento que se va de las manos algunas cosas y luego pues incluso es tirar piedras sobre nuestro tejado, ¿no? en el mundo de la ingeniería. Y por otra parte, también decía Juan que se acaba un ciclo en la dirección de la escuela. Y a mí me gustaría, sinceramente, que la nueva dirección tuviera la sensibilidad, y yo voy a decir la palabra que estoy absolutamente, convencida de ella, el amor que hemos tenido, el equipo que hemos llevado estos años, que muchos hemos sido como muy permanentes, otros han ido sumando al proyecto, el amor por la escuela, el amor por la profesión, el querer que las cosas se hicieran con rigor, el querer que en la escuela, sobre todo, los titulados y las tituladas que salieran al mercado laboral, que el feedback de las empresas fuera, wow, estos chicos son diferentes, porque es verdad, las generaciones son distintas, pero bueno, ahora aportan otra frescura o estas capacidades, ¿no? Y esa es nuestra idea, ¿no? Que no queremos calcos nuestros de hace 30 años, pero sí que por lo menos ese feedback empresarial de decir, estáis formando bien y están aportando valor. Y yo quiero aprovechar finalmente para reivindicar nuevamente nuestra profesión y hacer un pequeño símil, ¿no? Ayer cuando volvía, primero viajaba en AVE y después el avión, ¿no? Y en el momento en que el AVE sale, va como despacio, o va por una parte y va como lenta, ¿no? Y de repente hace y empieza aquello a correr, ¿no? Y pasa lo mismo en el despegue del avión, ¿no? Estamos allí en la pista, no sé qué, todos ahí colocándonos, de repente parece que vamos en un autobús, porque empieza allí en la pista a moverse, pim pam pum pum pum, hasta que llega un momento y hace ¡vum! Y sales, ¿no? Y yo creo que es el momento ahora que vivimos, el ¡vum! Estamos hiperlanzados a velocidad.
y me encantaría que los antiguos ingenieros e ingenieras, los maduritos y maduritas como yo, los jóvenes y los juniors, todos y todas tuviéramos ese espíritu realmente de pilotar, de querer pilotar ese trayecto tan acelerado que necesita tener mucha pericia, necesita tener mucho conocimiento, pero necesita también tener muchísima responsabilidad. Y yo creo que eso es lo que tenemos que transmitir a la sociedad, ¿no? Sin desprestigiar o sin desmerecer otro tipo de titulaciones que además son imprescindibles en el entorno actual tan complejo y tan transversal. Es muy importante que nos sintamos pilotos y pilotas de estas transformaciones tan importantes. Y nada, y con ese deseo, pues me agradezco muchísimo, ya os digo, la satisfacción de estar este año, además en este papel y representando a esta institución y esperando eso, que nuestra ingeniería industrial sea y siga siendo ingeniería industrial, cada vez con más conocimientos y con más innovaciones y con más elementos, pero que la base y la esencia de la ingeniería industrial no cambie. Y ya para terminar, después de todo este bagaje de 30 años, cuando estás estudiando, los profes son un fastidio. Que ahora soy yo profe y soy un fastidio, pues suspendemos, porque tal, y qué peñazo, y tal. Pero ahora quiero aquí aprovechar la ocasión para, ya lo he hecho en muchas ocasiones, pero una vez más, para agradecer a todos los profesores y las profesoras que me enseñaron ingeniería industrial y que han permitido que haya crecido profesionalmente y que hoy pues pueda ejercer tareas tan dispares como la docencia, la investigación, el trabajar en proyectos empresariales, en trabajar dentro de una administración local y trabajar ahora en una administración que además tiene una conexión tan importante con el mundo industrial, como cerrando un poquito el círculo. Pues nada, muchísimas gracias y que disfrutemos muchísimo de la gala, que creo que va a ser extraordinaria en premios, reconocimientos y que luego al final también lo vamos a pasar muy bien, ¿no? Lo de eso de luego al final fiesta rachada. Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, Roberto, el tesorero de Bicoic, Roberto Carlos González Fernández, nos va a presentar las distinciones a los proyectos fin de máster de la convocatoria del año 2022. Buenas noches, se me escucha, ¿no? En primer lugar, como tesorero, pues dar las gracias a la anfitriona, Ana, por invitarnos a este espacio tan bonito y de forma gratuita. Como tesorero es de agradecer. También decirle pues a Juan que en esta distinción de proyectos que se potencie desde la escuela, digo a Juan como director y a los profesores que también están aquí de la escuela, que se potencie entre los alumnos de máster esta participación en la distinción de proyectos, porque es muy interesante y muchos que le dimos galardón de estas distinciones hicieron, como dice Ana, ¡pum! Gracias a un premio a veces se reconoce una trayectoria de estudios y una entrada en el mundo laboral. El Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia desea estimular el trabajo de los futuros másters de Ingeniería Industrial en la realización de sus trabajos fin de máster, a través de estas distinciones de trabajo fin de máster entre los másters de Ingeniería Industrial que han finalizado sus estudios en las Escuelas Técnicas Superiores de Ingenieros Industriales de Galicia, tanto Vigo como Ferrol, y a los asociados alumnos de la Asociación de Ingenieros Industriales de Galicia, que han aprobado su proyecto fin de máster en el año 2022. El jurado, integrado por nuestro decano del Colegio de Ingenieros, los directores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Galicia como vicepresidentes, el secretario del Colegio de Ingenieros Industriales como secretario y los delegados del Colegio de Ingenieros Industriales en Ferrol y Vigo.
y un ingeniero industrial o máster en ingeniería industrial, profesor de cada escuela de Galicia, como vocales. Han valorado aspectos como originalidad, innovación, eficiencia, contribución a la sostenibilidad, valor estético y su composición como un trabajo profesional. Los premiados por la Escuela de Ingeniería Industrial de la Universidad de Vigo en la convocatoria 2022 han sido don Sergio Pazueco Estevez, que ha ganado el premio a la modalidad de proyecto de introducción a la investigación como proyecto fin de máster que le capacita para ejercer la profesión de ingeniero industrial, con el trabajo titulado Tratamiento superficial láser de fibras de vidrio y basalto para aplicación en materiales compuestos. Sergio no ha podido estar hoy con nosotros por temas de trabajo, pero sí que pido un fuerte aplauso para él. En otra modalidad, doña Natalia Vidal Gómez, que ha ganado el premio en la modalidad de mejor proyecto tradicional, al proyecto fin de máster que le capacita para ejercer la profesión de ingeniero industrial con el trabajo titulado Estudio de la implantación de bombas de calor de alta temperatura en el ámbito industrial. Pido un fuerte aplauso y ella lo va a explicar. Gracias, Natalia. Muchas gracias, muy buenas noches, mi nombre es Natalia y voy a explicarles brevemente en qué consistía mi proyecto final de máster basado en el estudio de implantación de bombas de calor de alta temperatura en el ámbito industrial, dirigido por el profesor Jaime Sieres. Hay mucho ingeniero por las salas y no va a venir. Gracias. Bueno, inicialmente es necesario presentar el objetivo principal de este proyecto y en definitiva perseguía buscar una alternativa adicional y renovable a las fuentes térmicas de calor industriales que usamos hoy en día. Bueno, en este caso he seleccionado las bombas de calor de alta temperatura, es una alternativa en desarrollo todavía, y el trabajo persigue responder a dos preguntas principales que las vemos proyectadas. En primer lugar, cuestionar su viabilidad y en segundo lugar, pues analizar los desafíos que impiden que a día de hoy esta alternativa se aplique en el ámbito industrial. Y bueno, para justificar un poco por qué se ha seleccionado esta alternativa de bombas de calor de alta temperatura, nos apoyamos en esta gráfica que vemos proyectada. Quizás no se ven muy bien los años, pero lo que se persigue hacer ver es que, en primer lugar, en 2020, por ejemplo, que es el último año que vemos ahí después de las barras que están más juntitas, las bombas de calor de alta temperatura representan un 10% únicamente de las fuentes de calor que se utilizan en el ámbito industrial. Sin embargo, los combustibles fósiles ascienden a un 50%. Si luego tenemos en cuenta, además, pues el Tratado de París y la Agenda 2030, por ejemplo, en España, el objetivo tan ambicioso que se marca es, viendo la última barra a la derecha de todo el gráfico, es que la descarbonización sea tal que solamente un 10% de la energía térmica industrial proceda de fuentes no renovables, mientras que un 40% proceda de bombas de calor, mismamente. Con lo cual tenemos 7 años para descarbonizar totalmente el consumo térmico industrial, lo cual es un gran reto. Y si a esto le sumamos el marco actual y nuestro contexto, pues hay muchos otros factores que hacen que no sea viable recurrir eternamente a combustibles fósiles. Por ejemplo, el más cercano es la guerra de Rusia y Ucrania, que, como todos sabemos, ha disparado los precios de la energía y ha hecho totalmente inviable pues, un consumo masivo de energía. Pues con todo esto, metiéndolo en una coctelera, yo he trazado una hoja de ruta para poder hacer un análisis lo más exhaustivo posible de esta tecnología.
En primer lugar, lo que he hecho ha sido analizar el estado del arte disponible a día de hoy, y con ello, gracias a un software llamado EES, he programado los ciclos termodinámicos básicos de una bomba de calor. Una vez este programa funcionaba correctamente aplicado a casos reales, también seleccionamos 2 casos reales procedentes de industrias de la zona de demandas térmicas. Y lo que hemos hecho ha sido variar los refrigerantes utilizados y la tecnología, por ejemplo los compresores, para analizar los rendimientos y poder ver el desempeño de las bombas de calor. Bueno, analizamos el rendimiento y el COP en este caso. Una vez analizados estos valores, se ha comparado económicamente esta bomba de calor con el coste que conlleva el uso de combustibles fósiles para las mismas demandas térmicas. Y con esto se han elaborado una serie de conclusiones. Las conclusiones son bastante más extensas, pero en líneas generales podemos contestar ya a las 2 preguntas que planteábamos inicialmente. En primer lugar, ¿es esta una alternativa viable? Pues sí, es una alternativa viable porque no solo es viable ambientalmente y más, vamos a decir, eco-friendly que los combustibles fósiles, sino que también en un caso ideal, con unos rendimientos ideales como se ha estudiado, porque es un estudio muy preliminar, como dije, sería incluso más económico utilizar a largo plazo bombas de calor que combustibles fósiles. Obviamente conllevaría una inversión inicial importante, pero el payback se devolvería a lo largo de los años. Pero por otro lado, entonces, si es tan viable, ¿por qué no lo usamos en el ámbito industrial? Pues hay muchos desafíos que todavía están por solucionar. Sobre todo el material, o la composición, vamos a decir, de los refrigerantes que se utilizan en el ámbito industrial, que al usar tan altas temperaturas se degradan, entonces no es viable. Y por otro lado, pues realmente la tecnología disponible a día de hoy, porque no hay compresores todavía que eviten esta degradación de refrigerantes que comentaba. Y me gustaría reflexionar acerca del trabajo por hacer que tendríamos como ingenieros si quisiésemos implantar esta tecnología, que se reduce en general en más investigación en este campo, más investigación en tecnología, más investigación en refrigerantes y más investigación en nuevas bombas de calor que seguramente puedan ser mucho más eficientes que las que yo he analizado en mi trabajo. Y con esto, bueno, es una breve descripción de mi trabajo. Muchas gracias al ICOIG por la distinción y a ustedes por su atención. Muchas gracias. La verdad no sé si estamos más nerviosos aquí que cuando fue la lectura del proyecto, pero aquí lo hiciste genial. Me hizo recordar cuando casi ya hace 25 años leí yo mi proyecto también fin de carrera, y muchos de vosotros seguro que también recordáis ese momento que es muy maravilloso, ya despegar de la universidad, y me alegro que sigamos teniendo estas distinciones año tras año. Y ahora llega el momento que estará la familia para hacer la foto. Ponemos en el medio, por favor. Y la entrega simbólica del cheque, esto no puede ser a Pablo, el diploma es el primero. ¿No? Te lo dan. Muchas gracias, Roberto, y sobre todo muchas gracias a Natalia. Bueno, ahora viene un grupo de música que seguro que nos viene a todos bien un poquito de música, así que os presento a Jardín de Buda. Está integrado por David y Kelly. Muchas gracias. Bueno, no sé si se oye bien por ahí. Hay que ajustar un poquito esto. Bueno, mi nombre es Diego, hubo un lapsus. Nada, no pasa nada. Y aprovecho para deciros que este tema que vamos a hacer ahora es un tema de cosecha propia, es un tema que habla de ingeniería, pero en este caso emocional.
Antes se hablaba del amor y de lo fugaz que va todo. En las relaciones personales está pasando un poquito esto. Y bueno, este tema habla un poco de esas relaciones duraderas que a veces parece que se acabó, pero que si mantienes ahí un poco, si te mantienes atento, resulta que no se acabó, es simplemente que vino una ráfaga de viento y parecía que la llama se estaba apagando, pero era mentira. Así que a veces merece la pena esperar, por si acaso. La pasión se llama, espero que os guste. Gracias. Que se muere entre las manos de los
Vale, ahora la vocal de la delegación de Vigo, Paula Fernández Bahamonde, pues dará la bienvenida a los nuevos colegiados. Buenas tardes a todos. Es un gustazo, la verdad, estar aquí una vez más para dar la bienvenida a los nuevos colegiados. No es la primera vez que me toca, algunos de los que estáis aquí ya me habéis visto en este papel en otras ocasiones, y la verdad es que a mí me gusta especialmente poder darles la bienvenida, porque me gustaría ser capaz de transmitirles todo lo que el colegio es. Voy a ver si pasa diapositivas, ¿va? Adelante. Oh, estoy dando para atrás, casi no es, ¿no? Venga, va. Vale. Entonces, en estas imágenes lo que le he pedido a nuestras colaboradoras del colegio, a Rosa y a Marta, que han elaborado esta presentación, es que me ayuden a transmitiros, que es lo que aquí pretendo, lo que el colegio significa y todo lo que os puede aportar. ¿Vale? El colegio es un colectivo, somos todos los que estamos aquí. Igual que Roberto se remontaba cuando presentó el proyecto al ver a Natalia, pues yo, es una anécdota que suelo contar, pero es verdad, yo desde el primer momento cuando entré en el colegio me sentí muy bien recibida por mis compañeros y me sentí una más. Entonces me gustaría ser capaz de trasladaros que todos los que estamos aquí somos ingenieros industriales, todos. Unos tenemos más experiencia, otros tienen aún más experiencia y otros tenéis menos, pero somos ingenieros todos. Somos un colectivo que nos tenemos que proteger, defender y crear sinergias entre nosotros. Nos entendemos de un modo que en otro contexto a lo mejor no nos entienden igual. Tenemos determinadas conversaciones que en otro contexto igual no se desarrollan con la misma fluidez. Entonces, me gustaría ser capaz de trasladaros que no solo es una cuestión de somos ingenieros y nos vamos a colegiar porque quiero visar el proyecto. No, soy ingeniero, formo parte de un colectivo y este colectivo me aporta formación, actividades lúdicas y visitar a determinadas entidades que sin ser un colectivo no nos abrirían la puerta de forma individual. Actividades lúdicas, pero en otro sentido, puramente lúdicas, como senderismos o la fiesta patronal que se le celebró hace poco, y creo que la gente que no había ido en otras ocasiones tuvo la ocasión de comprobar que realmente es un entorno muy agradable para compartir con familia y con amigos. Y eso, aspectos como ese que veis ahí es un senderismo que hicimos. ¿Vale? Todas estas actividades que nosotros hacemos a nivel colegio, a nivel formación, a nivel ocio, a nivel institucional, como representación en determinados organismos, lo hacemos entre todos. Todos decidimos cómo queremos actuar en esos organismos, ¿sí? Todos participamos. Entonces, si no estáis en el colegio, no podéis opinar, no podéis participar, no tenéis voto. Y desde luego, todas estas actividades lúdicas que crean una red de contactos informal. Yo, sin ir más lejos, cuando trabajaba como ingeniera autónoma, en contextos como ese, me surgieron oportunidades de trabajo, simplemente porque hay un montón de gente ahí que descubre en qué estás especializado. Entonces, pero tú haces esto, pues no sabía, oye, ¿y por qué no vienes un día a mi empresa y vemos si puedes hacerme un presupuesto sobre este tema? Es una red. Entonces, yo os invito a participar en ella de forma activa. Una de las vías es a través de la Comisión de Cultura. Tenemos aquí al coordinador, que es Rodrigo Castro, y estará encantado, estoy segura, que participéis en ella. Se celebra en la delegación está ahí, la verdad es que está en un sitio bastante chulo, sí, ahí en la Avenida de las Camelias, y parece así un ente un poco extraño y oscuro, pero
es como la casa de todos, o sea, ahí es nuestro contexto. Entonces, seguir más lejos, ayer tuvimos una reunión ahí, tratamos temas que nos competían a todos y después pues nos tomamos allí una tortilla y un vino y de un modo distendido estuvimos hablando de otras cosas. Entonces, me gustaría que participarais en ella y que formarais parte, ahora que estáis dentro de esta gran familia, de forma activa. Pues dicho esto, voy a llamar a mis compañeros para que os hagan entrega a los que habéis podido venir y os den el pin. Este pin que está aquí es el pin de los ingenieros industriales y lo podréis ver en la solapa de algunos de nuestros compañeros. Realmente es un orgullo, o sea, cuando tenéis esto en la solapa es como que sois un club, ¿no? Hay quien se pone el del Celta, pues nosotros nos ponemos este. Pues oye, lo nuestro nos costó, ¿no? Yo lo tengo, me lo había regalado mi tía cuando acabé la carrera, en plata, y lo tengo. Y también tengo otro, pues así, un doradito como este. Y alguna vez sí que me lo pongo, claro, no queda tan guapo como en un chico ahí en edad, pero alguna vez sí que me lo pongo, pues ¿por qué no? Es un orgullo, ¿vale? Y también os vamos a hacer entrega del acta fundacional, en el que podréis ver cómo se fundó el Colegio de Ingenieros. Os lo leéis, otras veces explico lo que pone, pero realmente es un poco tedioso, así que os voy a dejar a vosotros que investiguéis de modo propio. Bueno, pues sin más dilación voy a llamar a Javier Bajo Barrio, que creo que está entre nosotros, para que le haga entrega del PIN y del acta Carmelo, que es delegado vocal de la delegación de Vigo. Alejandro García Rodríguez, que creo que también está entre nosotros, le va a hacer entrega en este caso a la delegada Paula. Vamos a dar paso nuevamente a nuestro grupo musical, El Jardín de Buda. Kelly García a la guitarra. Este hombre, dígame. Era para romper el hielo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, este hombre acompañó a los Pecos y sigue vivo. Ahí está. Vale. Bueno, si hay algún fan de los Pecos, que sepáis que muchos autógrafos están firmados por él. Pues cuando queráis, vamos con un tema. Esto es una versión y seguro que la conocéis, así que si queréis palomitas y eso, damos un poquito de fiesta. Cuando quieras. Esa botella y pintemos por ella y hagamos
de esta soledad. Uy, 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 ah, 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 uy, 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 hace calor, yo estaba esperando a que cantes tu canción y que abras esa botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce colocón y yo te dejaré lo mejor. Dulce como el vino, salada como el mar, princesa y vagabunda, garganta profunda, sálvame de esta soledad. Hace calor, ella tiene la receta para estar mucho mejor. Sin truco, sin prisa, me entrega su sonrisa como la sacerdotisa del amor. Luna de miel, luna de papel, luna llena de piel canela, dame noches de placer. A veces estoy mal, a veces estoy mal, te daré mi corazón para que juegues con él. Podrían acusarme, ella es menor de edad. Iremos al hotel, iremos a cenar, pero nunca iremos juntos a la alta. Hola, bien. Vamos a intentar ir rápido porque ya se nos echa el tiempo encima. Y ahora toca la entrega de galardones a nuestros compañeros que se colegiaron ya hace más de 30 años. Y nos vamos directamente, nos vamos hasta el año 90 y 91. Sabéis que todos los años intentamos poner en contexto ese momento de la historia. A muchos, a los más jóvenes os sonará esto un poco a clase de historia, a los menos jóvenes nos va a remontar seguramente a grandes momentos de nuestra vida, y es que estábamos en un mundo en cambios, en muchos cambios. Empezaba el año 90 con la liberación de probablemente uno de los líderes mundiales del siglo XX, Nelson Mandela, que llevaría a cabo la revolución pacífica más grande probablemente de toda África, cuando lideraría después de su descarcelación pues, la finalización del apartheid en Sudáfrica. Patricio Baldwin ganaba las primeras elecciones de Chile después de la era Pinochet. Margaret Thatcher dejaba de ser primera ministra británica después de 12 años. Y Lech Walesa ganaba las primeras elecciones libres de Polonia después de la época soviética. Como veis, un mundo con grandes cambios. Un gran cambio en Francia, o un gran hecho histórico, es que por primera vez una mujer era nombrada primera ministra de la República. Edith Cresmes estaría poco tiempo, apenas un año, y este hecho no se repetiría en Francia
hasta 30 años después, cuando una ingeniera, la actual primera ministra francesa, Elisabeth Borne, era nombrada primera ministra de la República. Una Europa en cambios, la unificación de Alemania. Saddam Hussein intentaba unificar Kuwait e Irak y provocaba a los pocos meses, a principios de 1991, lo que sería llamado la madre de todas las guerras, la primera guerra del Golfo Pérsico, que duraría apenas unas semanas. Europa en cambios. Se deshace el Pacto de Varsovia. Boris Yeltsin gana las primeras elecciones soviéticas y a los pocos meses sufría un golpe de Estado promovido por la izquierda comunista. Un golpe de Estado del que saldría reforzado y que implicaría la desaparición del Partido Comunista y a los pocos meses la dimisión de Mikhail Gorbachev, uno de los líderes de esos cambios, que fue el cabeza visible del Acta de París. Un acta que se firma a finales de los 90 entre todos los países europeos y Estados Unidos con la intención de que Europa empiece una era de paz, cordialidad y colaboración. Algo que hoy suena quimera. Y es que ya a los pocos meses de la firma de este pacto, de esta carta, y tras la declaración de independencia de Eslovenia y Croacia, comenzaba 3 días más tarde el conflicto de los Balcanes. Conflicto que se perduraría durante 18 años. 18 años presentándonos ya a una Yugoslavia como la que conocemos ahora, con 7 naciones independientes. Era una época de cambios, donde Rem presentaba su Luciman Religion, donde Guns N' Roses nos invitaba a usar nuestra ilusión en un doble disco, y donde Sidney O'Connor, recientemente fallecida, hacía una versión de Prince, también fallecido, donde nos recordaba que no había nada que se comparase a nosotros. Se estrenaban 2 de las películas más televisadas a futuro y conocíamos al mejor, peor, malo, malísimo del cine con Hannibal Lecter, y Miguel Indurain ganaba sus 2 primeros tours en 90 y 91 de los 5 consecutivos. ¿Y España? ¿Qué pasaba en España? España entraba en su 4ª legislatura, 3ª del PSOE, una legislatura con muchos cambios en el gobierno, donde el más sonado fue la dimisión de Alfonso Guerra, después del desgaste político del caso Guerra de corrupción de su hermano. En el Partido Popular nombraba presidente a José María Aznar, un joven Aznar de manos de Manuel Fraga, y era una España gris, con aproximadamente 7.000 fallecidos en accidente de tráfico al año. Para que nos hagamos una idea, actualmente estamos en 1.400 fallecidos, que representa esta imagen en el accidente de Amorebieta, donde un puente de diciembre murieron en un accidente múltiple 17 personas. Una España negra, donde los hermanos Izquierdo decidieron hacer su propia matanza de Tesas en Puerto Urraco, donde una noche de verano mataron a escopetazos a 9 personas, entre ellas 2 niñas. Una España diferente a la actual, donde al frente del Golfo, de la batalla del Golfo, mandábamos a Marta Sánchez a entretener a nuestros soldados, donde Emilio Aragón dominaba la televisión con las mamachicho, y una España que llegaba al límite de lo máximo casposo, donde Jesús Gil tenía un programa de televisión que presentaba metido en un jacuzzi rodeado de señoritas en bañador y bikini. Bueno, una España muy diferente a la actual, efectivamente. No todo era malo en la televisión, pues emitía el primer episodio de Los Simpson en el año 90 en España. Y con todos estos cambios y todos estos hechos, mientras tanto, se producía que el Discovery lanzaba en sus bodegas una de las obras de ingeniería más complejas que
que era el telescopio Hubble, que en Pisa se desarrollaba y llevaba a cabo una gran obra de ingeniería que permitiría al campanario de su catedral permanecer erguido e inclinado durante unos 300 años más aproximadamente, que en Madrid se firmaba el protocolo de la Antártida, donde ésta se declaraba un espacio libre de paz y de investigación, y Correos emitía sus sellos conmemorativos típicos de la época, sellos que irían desapareciendo poco a poco en el uso cotidiano por culpa de gente como Timothy Young, físico del CERN, que desarrollaba el protocolo HTML, que es el protocolo más extendido de comunicación de Internet actualmente, creando uno de los cambios probablemente más intensos de finales del siglo. Y dos ingenieros, uno británico y uno francés, se daban la mano y se intercambiaban las banderas debajo del mar, en medio del Canal de la Mancha, cuando las dos toneladoras se encontraban a mitad de camino, desarrollándose una de las obras de ingeniería más grandes, si no del siglo, seguramente de la historia, o si no de la historia, del siglo seguro. Y estos eran los años 90 y 91, años donde se colegiaron nuestros compañeros, que Paula va a pasar a entregarles el galardón. Muchas gracias. Tan chula la ha hecho el vocal Carmelo Morales. Un aplauso. Bueno, y el primero que se colegió en estos años, con un número de colegiados 735, fue Antonio Malvido Paz. Así que... Estoy emocionado porque no esperaba, hace tiempo que no venía por aquí, llegado tarde y no esperaba este acto, la verdad que me he emocionado. Y bueno, también me identifico con lo que dijo Paula, porque sabéis que yo, pues ese año a continuación, pues enseguida me incorporé al colegio. Cerrar mi proyecto final de carrera allí, me atendieron, me dejaron usar los medios y me sentí, no sé, obligado, me colegié. Estuve trabajando unos meses fuera y según empecé a participar, pues por aquel entonces un conjunto de compañeros me citaron en el Castro y me liaron. Me liaron porque, y además, pues fueron unos momentos de trabajo en el que estoy un poco emocionado recordando momentos de inicio personal, de mucho esfuerzo, pero que simultaneaba con el colegio. Tenía que ir a avisar a ciertas horas, en el que todo me lo ponía muy fácil, los muy cabrones algunos de eso nada, te echaban allí y espabila, ¿no? y entonces el esfuerzo duro, no sé. Y entonces, bueno, con una dedicación muy importante en horas y tal, pero bueno, eso fue satisfactorio. Yo también me dedicaba a decir algo parecido a lo que te dices tú, es verdad. Por eso antes lo recordaba mucho. Y bueno, intenté pues colegiar a alguna gente y bueno, se iniciaron pues actos, actividades, poco después vino la Comisión de Cultura y estas cosas, ¿no? Pues bueno, fue una etapa importante, intensa. Aprendimos muchas cosas, mucha satisfacción con los compañeros, hice buenos amigos y nada más, y gracias, porque bueno, no me lo esperaba y muchas gracias. Es bueno que no se rompe.
con el número 758, José Manuel González González. Hoy ha habido temporal, entonces habrá gente que no haya podido venir. Pues va a ser que no. Este sí que vino. El número 771, Bernardo Parajó Calo. Buenos días. Buenas tardes. Gracias. No me había preparado nada, lo siento, por lo tanto seré brevísimo y así ya nos vamos a la siguiente fase. Yo lo único que quería comentar es que me siento muy orgulloso de nuestra profesión, de lo que, bueno, de los 30 y casi prefiero no hacer cuentas, 33 años desde que terminé la carrera. Y bueno, tuve varias facetas en estos 33 años, pero de la que me siento más orgulloso es de la de ser profesor asociado de la Universidad de Vigo ya desde hace 25 años prácticamente. Y como trabajo fuera de la universidad y dentro de la universidad, creo que una de las cosas que mejor soy capaz de transmitir a la gente con la que tengo la suerte de poder enseñarles algo, transmitirles algo, es de la importancia de la ingeniería en nuestras vidas y que es una gran profesión. Gracias. Manuel Pérez González. Y estoy contento de haber sido ingeniero. Fui más cosas también, pero no era el caso ahora. Y tuve la suerte de trabajar en 4 o 5, no empresas, pero sí trabajos diferentes. Entre otras cosas, fui también profesor asociado a la Universidad de Vigo. Y me lo pasé bien también allí, otros 15 años que estuve trabajando. Luego me prejubilé en la Telefónica y seguí hasta la jubilación dando clases en la escuela. También fui aprendiz en una escuela de FP, inicialmente cuando era un chavalillo, y siempre me gustó el olor de los talleres, el olor del taller, el olor de las máquinas herramientas. Pero bueno, luego me tocó trabajar con los papeles, básicamente. Trabajé en una constructora también de Pontevedra, José Malvar, y en algunos otros sitios. Y sigo vivo. Voy para 80 años y estoy contento, estoy satisfecho de mi profesión y de la vida, porque también tuve suerte de que la enfermedad me respetó. Y bueno, eso es una cosa buena. Y nada más. Bueno,
Bueno, y por último, que no sé si ha venido, colegiado número 784, Eloy Díaz Dorado, pero que no ha venido. Entonces nada, un aplauso igual para Eloy. Y la última actuación de Jardín de Buda. Gracias. Ya no queda nada, ¿eh? Bueno, cuando era muy pequeñito, y yo le decía a mi padre, papá, tengo hambre, él me decía, bueno, tranquilo, tranquilo que aún no está la comida y tal. Pero papá, es que tengo hambre, no sabes lo que es eso. Y él me decía, no, perdona, yo sí sé lo que es eso, porque yo no es que haya tenido hambre, es que yo pasé hambre. Entonces, cuando me fui haciendo mayor, entendí que mi padre había sido hijo de la guerra y de la posguerra, y solo el que lo vive seguramente, aunque uno se puede imaginar el horror que puede ser eso, seguramente solo el que vive eso sabe lo que es. Entonces nada, este tema va por la paz en el mundo, espero que os guste. No está reñido con las palmas. Queremos unir nuestro corazón. Bajo la sombra gris de una montaña, bebiendo sin permiso de otro río, alimentando el monstruo de la rabia, tu enemigo. Llega a tu país a profanarte, que pisa la ciudad sin tu permiso, quizá ganar tus cosas de la calle, tu enemigo. Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo, así, viviendo de tus abrazos, olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera, que tengo de frontera una para que unido. Pregúntame mejor cómo has llegado. Puede que seas el hijo de algún hijo de un esclavo. Ven, háblale de frente a tu enemigo. Ven, háblame de frente a tu enemigo. Culpable del amor, trabajo y tierra. Culpable del amor, trabajo y tierra. Culpable de vivir en el camino por tu guerra. Si estos idiotas supieran que yo soy el hombre más rico del mundo, así, viviendo de tus abrazos, olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera, y que tengo de frontera una canción. Que yo soy el hombre más rico del mundo, así, viviendo de tus abrazos, olvidaron que el hombre no es más que un hombre, que tus manos son mi bandera, y que tengo de frontera una canción. Una canción.
tiempo, voy a ser breve. Buenas tardes, buenas noches, autoridades, compañeros, compañeras, invitados, invitadas, todos y todas. Estamos en el momento más triste de esta gala, ¿de acuerdo? Tenemos que recordar y lamentar la pérdida de tres de nuestros compañeros, ¿de acuerdo? Hemos dado un repaso por los nuevos, llevan 30 años, pues ahora nos toca recordar a quienes nos han ido, ¿de acuerdo? Entonces tenemos a Adolfo Rodán Mosquera, colegiado número 93, realizó sus estudios en la Universidad Politécnica de Madrid, se incorporó al colegio en 1996 y permaneció en ambas instituciones hasta que falleció pues, en este año, en enero de 2023. Luis Alasquete Otero, colegiado 414, realizó sus estudios en Barcelona, se colegió y se asoció en 1976 y permaneció en ambas instituciones hasta su fallecimiento pues, en noviembre de 2022. Y ya por último, José Antonio Gómez Barbeito, colegiado 1354, como veis, alguien más joven, realizó sus estudios en la Universidad de Vigo, se incorporó al colegio en el año 2002 y falleció recientemente el 28 de septiembre de este año, hace unos días. No tenemos a ninguno de los familiares aquí con nosotros, pero para todos ellos nuestro recuerdo y el pésame a la familia. Buenas noches a todos. Bueno, ya nos vamos a los pinchos y solamente queda porque cierre la gala nuestro decano Francisco Pérez Rivas. Gracias. Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches, Ana, las autoridades, Juan. Damos las gracias también al Jardín de Buda. Sin duda creo que no tocó con los pecos, porque este hombre es anterior a los pecos. Visto desde primera fila, debe ser así. Pero os cuento un secreto, con alguien tocó por ahí algo de AC/DC, el Rock and Roll Train, bastante enojoso. Pero lo pasamos bien. Bueno, buenas noches. En fin, este es un acto que tratamos de que sea desde la Delegación de Vigo cada año. Es un acto familiar, entrañable. Como veis, vamos dando un recorrido, quizá coincide, y lo estaba pensando según lo veía transcurrir, en el mismo sentido lógico, ¿no? En primer lugar, oye, felicitar a los compañeros que ya llevan 30 años, que no, son varios años, yo no me atrevería a decir muchos, pero son varios, y les digo así porque yo creo que dentro de un par de años ya me toca a mí, ya me veo, por lo tanto no quiero decir muchos. Felicitaros por toda esta trayectoria, ¿no? A los nuevos colegiados, deciros que estamos rodeados de colegas en el colegio, que nos hemos convertido en amigos, ¿no? A lo largo de todos estos años, que esto es algo que también os comentaba Paula y comentó también nuestra delegada, ¿no? El colegio como institución nos brinda a todos este apoyo en nuestra formación, en nuestro desarrollo profesional, que esas son las bases de lo que debe ser un colegio, y nos ayuda a estar actualizados en temas de tendencias, en temas de regulaciones, y como bien decía los que me precedieron, pues en todo el tema de este networking, de esta red, de este compromiso, de este buen hacer y de este participar de toda esta vida colegial, con un objetivo que es brindar a la sociedad productos y servicios que vienen de este mundo de la ingeniería para hacer de este mundo pues un lugar mejor y más eficiente, ¿no? En este canto que nos hacían a la paz y todo esto, pues ahí nos unimos y nos unimos todos y brindamos por ello. Así que en esta gala pues celebremos los logros de los compañeros, que son nuestros, que son de todos, celebremos el espíritu de equipo que tenemos en el colegio, en la asociación, el compañerismo,
y el compromiso a la mejora continua. Sin duda estamos despegando, hoy el símil del despegue, así que para cerrar el acto solo me queda decir armar rampas y cross-check, y que tengáis una buena noche todos y que disfrutéis de lo que resta del evento. Gracias. Al vino, que bueno, no tiene pérdida, sabéis por la puerta y estoy seguro que aquí todos sabéis llegar. Y bueno, para premiados, autoridades y demás cargos del colegio, en la entrada nos haremos más fotos. Gracias. Por allí pues está esto. Hombre, no, si quieres, pues luego yo cojo por aquí, Si es por la puerta. Sí. Apagamos la pantalla, por favor. La pantalla, por favor. Junta permanente, Junta Rectora y Junta de Gobierno, para foto.